verdadero cristiano ni lo uno ni lo otro. Nosotros deseamos obedecer al Estado, pero primero obedecemos a Dios. Ahora, el senador Blair en esta conversación planeaba introducir otro sofisma, el cual es: ¿qué tal si el domingo no fuera llamado Shabbat o Día del Señor, para que esto no quedara como un asunto religioso? Y más bien, ¿qué tal si dijéramos que es el primer día de la semana y ya? ¿Ok? Es decir, todo el mundo debe reposar en el primer día de la semana. El primer día de la semana ya no será visto como Día del Señor porque nunca lo ha sido, y menos como Shabbat porque Shabbat significa sábado. Leamos. Respondería a su objeción en ese sentido si, en lugar de decir el Día del Señor, dijéramos domingo. A.T. Jones responde: no, señor, porque el principio subyacente, la única base del domingo, es eclesiástica, y la legislación al respecto es legislación eclesiástica. En aquel momento en que le preguntan a Jesús si era lícito dar tributo a César o no, al responder la pregunta, Cristo estableció este principio: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese dinero del tributo era de César, porque llevaba su imagen y su inscripción y debía ser entregado a él. Ahora la controversia es sobre observar el día de reposo, pero es una pregunta perfectamente legítima y de hecho necesaria de plantear aquí. ¿Es lícito rendir la observancia del día del Señor a César? La respuesta puede darse con sus propias palabras. Muéstrame el día del Señor. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Del Señor, ¿verdad? Este mismo proyecto de ley que se está discutiendo aquí, hoy, lo declara como el día del Señor. Entonces las palabras de Cristo se aplican a esto. Llevando la imagen e inscripción del Señor, dad pues al Señor lo que es del Señor y al César lo que es del César. Tomemos la institución bajo la palabra sábado. ¿Es lícito rendir la observancia del sábado a César o no? Muéstranos el sábado. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? El mandato de Dios dice que es el sábado del Señor tu Dios. Entonces lleva su imagen y su inscripción y no la del César. Por tanto, le pertenece a Dios. El César no tiene nada que ver con esto. El sábado no le pertenece a César y su observancia no puede ser rendida a César, sino solo a Dios, porque el mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si no se santifica, no se está observando en absoluto. Por lo tanto, perteneciendo a Dios, llevando su inscripción y no la del César, según el mandamiento de Cristo, debe rendirse solo a Dios. La observancia del sábado o la observancia del día del Señor, como prefieras llamarlo, nunca puede ser rendida a César. Por eso decimos que si este proyecto de ley estuviera redactado en favor del verdadero sábado del Señor, el séptimo día, el día que nosotros observamos, si este proyecto de ley propusiera promover su observancia u obligar a los hombres a no trabajar en ese día, lo opondríamos con la misma firmeza que lo oponemos ahora. Yo estaría aquí en esta mesa argumentando exactamente como lo estoy haciendo ahora y sobre el mismo principio, el principio establecido por Jesucristo, que con lo que es de Dios el gobierno civil nunca puede tener nada que ver legítimamente. Ese deber descansa únicamente entre el hombre y Dios. Pero si algún hombre no le rinde a Dios, es responsable solo ante Dios y no ante ningún hombre, ni asamblea u organización de hombres, por su incumplimiento o negativa de rendirlo a Dios. Pero cualquier poder que intente castigar a ese hombre por su incumplimiento o negativa de rendir a Dios lo que es de Dios, se pone en el lugar de Dios. Cualquier gobierno que lo intente se opone a la palabra de Cristo y por lo tanto es anticristiano. Este proyecto de ley dominical propone que este gobierno haga justamente eso, y por eso digo que este proyecto de ley dominical nacional que se está discutiendo aquí hoy es anticristiano. Hermanos,
Miremos esto que él dice con relación a la imposición del 666 en el 2020, cuando el César quería tener posesión de cada cuerpo, de cada ser humano que camina sobre esta tierra, sea grande, pequeño, viejo, joven. Es curioso, ¿verdad? Porque el cuerpo humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que en esta controversia que ocurrió en el 2020, el César reclamaba un derecho sobre tu cuerpo. Y uno podía retomar las palabras de Jesús, ¿verdad? Que parecían tan desapercibidas cuando Jesús ve la moneda y dice, muéstrenme la imagen en la moneda. Asimismo, cuando vemos el cuerpo humano, muéstrenme la imagen del cuerpo humano. ¿Es hecho a imagen del César o a imagen de Dios? Y es obvio que el cuerpo humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo cual el cuerpo humano le pertenece a Dios y no al César, y el César no puede decidir sobre las cosas de tu cuerpo. Como ya hemos visto, esto es una agenda tremenda, hermanos, para no extenderme porque el video ya va larguito, pero se busca eso, se busca que el César tome posesión del ser humano. ¿Y acaso el ser humano fue creado a imagen del César? Fue creado a imagen de Dios, hermanos. La imagen de Dios está en el ser humano, no en el César. Y por tanto, el César no puede venir a coger tu brazo y ponerle algo adentro, ¿verdad, hermanos? Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, miremos, hermanos, todo lo que se desprende de esto, que no es así nada más como que Jesús estaba hablando por hablar cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque asimismo vemos que el cuerpo del ser humano no le pertenece al César, sino que le pertenece a Dios. Pero sabemos que esta historia continúa, ¿verdad? Aunque el bautismo negro o la imposición del 666 se detuvo en el 2023, vemos que ahora Donald Trump continúa con su proyecto Stargate, donde todo ser humano debe entregar su ADN para operar en la sociedad, y de esta manera tu ADN va a estar vinculado a una cuenta bancaria y a una moneda digital y a todo lo que tú hagas en la sociedad. ¿Qué pasa? Porque ese ADN le pertenece a Dios. Volvemos al mismo punto. El César nada tiene que ver con los medicamentos que yo tome o no tome. Si los tomo o no tomo, es un asunto mío. Pero ellos dicen que ahora yo soy un riesgo para su vida. Entonces le piden al Estado que intervenga porque su vida está en riesgo. ¿Lo vemos? ¿Cómo usan esto que este señor ya explicó para darle la vuelta? Ok, lo que tú has dicho es contundente, pero ahora mi vida está en peligro. Y como el Estado fue creado para defender la vida de sus gobernados, tú ahora ya no puedes decidir qué pones o qué no pones en tu cuerpo. Sin embargo, ya vemos que es un sofisma también, porque de nuevo volvemos al mismo punto, y es una frase que desbarata todo. Lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. El César no puede venir a exigir que tú tomes o no tomes cierto medicamento. Sin embargo, el colectivo, que es la sociedad, que conformaron el Estado, estaban perfectamente felices de entregarle sus cuerpos al César. Y en efecto lo hicieron, ¿verdad, hermanos? Y volvemos al mismo punto. El mundo es enemigo de Dios y el mundo es el Estado. Entonces de aquí tenemos una enseñanza muy clara. La sociedad o el colectivo siempre van a actuar de forma opuesta a la ley de Dios. Es decir, que van a ser siempre anticristos, siempre contrarios a Cristo, porque Cristo es la ley viviente. Entonces tú no esperes a más que este resurgir cristiano nacional, como vemos en Estados Unidos, que ahora se habla de un nacional cristianismo, viene de Dios. No viene de Dios, hermanos. Y menos si es algo acogido por el mundo. El mundo es enemigo de Dios. No pienses tú nunca que el cristianismo es popular. Porque si tú ves a un cristianismo popular hoy en día, es el cristianismo en apostasía. Cuando ves esos estadios llenos de gente,
toda esa gente es enemiga de Dios. El cristianismo es muy pequeño cuando vemos que son pocos los que están dispuestos a obedecer la ley de Dios y a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tú estás siendo enseñado en esto, es porque eres escogido de Dios, para que entiendas la diferencia y para que no te regales o no entregues lo que es de Dios al César. Dios se ofende porque Dios te ha concedido esto, tu cuerpo, tu conciencia, para que lo administres, y luego tú vas y se lo entregas al César, se lo regalas, y ahora es del César. Pero era algo que era de Dios, Dios lo había comprado. Entonces es bastante injusto que aquello que Dios compró con su propia sangre, ahora tú se lo entregues al César, cuando Dios mismo te dijo, un momento, lo que es del César y lo que es de Dios es de Dios. Deberías tenerlo bien claro. Y hablando de eso, hermanos, cuando nosotros vemos el dinero, porque esto se empieza a convertir en un asunto revolucionario, para nosotros no lo es. Que hagan lo que quieran con su dinero. Si lo quieren poner digital, si lo quieren convertir en galleta o en hostia o en lo que quieran. Y es decir, el dinero tiene la imagen del César. Y es así de sencillo. Todo billete, todo dinero, todo aquello que es usado como dinero, le pertenece al César, hermanos. Y cuando se pasa este decreto de que o tú obedeces la orden religiosa o no puedes comprar ni vender, se está cumpliendo de nuevo eso. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César pide su dinero, hermanos. Él dice, ¿sabes qué? Pues no te doy más dinero. Pues es del César. Es del César. ¿Qué podemos hacer? El dinero le pertenece al César. Él puede demandarlo, como lo está haciendo hoy en día. Él sube los precios de los alimentos para recoger todo el dinero de las calles. Pronto las personas se van a quedar sin dinero. ¿Qué pueden decir? ¿De quién es la imagen que hay en el dinero? Es del César, hermanos. ¿Lo vemos? Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Porque el César te dice, ¿quieres mi dinero? Me tienes que obedecer. Y está en su derecho porque es su dinero. Entonces, hermanos, ahí lo vemos. Volviendo al tema del día de reposo, A.T. Jones hace un razonamiento que es claro. ¿Qué tal que el César decretara que el día de reposo obligatorio no es en domingo, sino que es en sábado? Entonces, uno tendría que preguntarse, pero un momento, ¿de quién es la imagen del sábado? Entonces, Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Entonces el sábado no le pertenece al César, el sábado le pertenece a Dios. Y por eso uno puede ver que el César sí tiene derecho a crearse otro día de reposo, un día de reposo para él. El sábado es de Dios, pero ahora él tiene el domingo, ¿verdad, hermanos? Tiene todo el derecho. Entonces, ese mismo hecho de que Jesús nunca hubiera dicho que Él era el Señor del domingo, es la prueba reina de que el domingo le pertenece al César y no a Dios. Y entonces el César sí puede decretar el domingo como día de reposo, pero no puede decretar el sábado como día de reposo, porque el sábado es de Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora, si el domingo le pertenece al César, ¿cómo pudiera la sociedad obtener un resurgimiento moral por obedecer un día de reposo que es hecho en honor al César, no a Dios? Lo vemos entonces cuando se introduce este sofisma de que si el Estado obligara a todo el mundo a asistir a una iglesia en domingo y que porque eso es cristiano y porque eso traería un resurgimiento moral, ¿cómo pudiera hacerlo si